7:08 de la mañana, y les comentaba que íbamos a conversar hoy acerca de esta discusión y aprobación en primera discusión de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios. ¿Sabe usted de qué se trata? ¿Conoce los detalles? ¿Tendrá esto algún impacto en su vida y en su presupuesto? Vamos a conversarlo con el doctor Leonardo Palacios. Él es abogado tributario y además profesor universitario. Buen día, doctor Palacios. Buenos días, profesora. Muchísimas gracias por el contacto. A ver, cuéntenos, ¿escuchó la presentación? Sí, por supuesto. Si quiere, comenzamos a ir poco a poco limitando cada una de las preguntas que creo que son las adecuadas. Así es. Para hacer entender a la población y hacer conocer a la población de este proyecto de ley. Uh-huh. Este es un proyecto de ley que es el resultado de una previsión constitucional establecida en el artículo 156, numeral 13º, Okay. En el cual se establece que es necesario, para evitar la confiscatoriedad del sistema, es decir, tributación irracional con alícuotas, porcentajes racionales, que impidan que el contribuyente pueda ejercer sus derechos fundamentales, como es el derecho de propiedad y el derecho a la libertad económica. Okay. Todo tributo que sea excesivo, todo tributo irracional, donde no exista coordinación o racionalidad del sistema tributario, impide el cumplimiento de los fines del sistema tributario, cuál es la consulta de la capacidad económica del contribuyente, el desarrollo de la economía nacional, su protección y la elevación de vida de la población, tal como lo establece el artículo 316. De manera que esta ley tiene un fundamento constitucional, a pesar de que tiene muchas inconstitucionalidades que vamos a ver ahorita. Es un buen esfuerzo para tratar de armonizar y coordinar. Cuando hablamos de armonización, es tratar en la medida de lo posible de ver la naturaleza de cada impuesto, de manera que no exista solapamiento, que no exista irracionalidad y que pueda tener un sistema tributario coordinado. Y un sistema tributario coordinado significa que la gestión del tributo sea de cooperación, sea de colaboración entre las distintas entidades político-territoriales, es decir, el Estado a través del CENIAT, ONATEL o los fondos para fiscales, como puede ser FONACYT, como puede ser la FONA, como puede ser la Ley del Deporte, Instituto Venezolano de Seguros Sociales, y pare usted de contar la cantidad de fondos que cobran tributos y que hacen muy pesado, con mucha presión fiscal, el sistema tributario. Entonces, son dos cosas que hay que entender. Armonizar es simplemente entender cómo vamos a establecer una forma de tributación que responda a principios de reconocimiento, de coexistencia, porque es que resulta que una empresa, un particular, pero fundamentalmente una empresa, es la que tiene una única personalidad tributaria, por decirlo así, que es consultada. En su bolsillo mete la mano el Poder Nacional, el Poder Estatal, el Poder Municipal y las construcciones para fiscales. Y obviamente cuando una empresa tiene una carga importante de servicios, se afecta la productividad, se afecta la formalidad, porque todo el mundo prefiere entonces estar en la informalidad, claro, pero prefiere estar en forma de evasión fiscal, y no es porque el empresario, la institucionalidad empresarial desee eso, sino que simplemente es un estado de defensa, un derecho de defensa contra esa violencia del Estado que se traduce en esta forma de imposición. Y Venezuela es sin duda alguna un país que tiene una presión fiscal alta, y presión fiscal alta que no se tiene que tomar en cuenta nada más por los porcentajes que dice CEPAL o por lo que expresa el diputado, que siempre se tiene una buena relación a pesar de tener criterios distintos de concepción sobre el Estado, como es el diputado Jesús Farías, que recientemente decía que había que aumentar la presión fiscal. Nosotros tenemos una presión fiscal no solamente por el producto de la cantidad de tributos que coexisten, y un tributo perverso que no se busca remediar, que es el del impuesto
derivado de la inflación. La inflación es un impuesto indirecto, la inflación es un impuesto que afecta a todos por igual. François Mitterrand, y siempre traigo esta frase porque simple es correligionario de quienes sostienen el poder hoy en día, decía que la inflación es el gran subsidio de los pobres al rico. Y nosotros, la clase media y la población de menos recursos, estamos financiando a los de mayor capacidad económica a través de la inflación. Ahora, perdón que le interrumpa, doctor Palacios. Esto, cuando usted dice que el comerciante, por ejemplo, tiene que pagar tributos a nivel nacional, tributos a nivel estatal, tributos a nivel municipal, ¿este proyecto de ley corrige eso? ¿Lo cambia de alguna manera? Para allá quería ir. A ver. Lo hace, pero en forma insuficiente. Lo hace en forma inconstitucional y sobre todo parte del principio que lo que hay que ponerle coto es a la tributación estatal y municipal. Yo he distinguido, y esto es una frase que acuñamos nosotros hace mucho tiempo, de la voracidad fiscal municipal. Y ahora hablamos de la vorágine fiscal nacional, porque es que el culpable de esa situación no son los estados de los municipios. Aquí hay que buscar, y si tuviésemos un estado realmente de institucionalidad democrática, tendría que buscar el fondo, las causas que originan esta situación. Y las causas que originan esta situación es que el Estado no le da los recursos que les corresponden el Estado, Poder Nacional, no le da los recursos que le corresponden a los estados y municipios a través del situado. El Estado el Poder Nacional eliminó la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, el Estado eliminó el FIDES, que era un mecanismo importante de descentralización. Y esta es una ley profundamente centralizadora. Es una ley que busca atribuir la responsabilidad de toda esta vorágine y voracidad fiscal a los estados y municipios, cuando lo cierto es que también la vorágine, por eso hago la distinción con la voracidad fiscal municipal, la tiene el Poder Nacional. Y no es una manera de garantizar el autofinanciamiento de los estados y municipios también. No, porque le violenta la autonomía. Cuando usted establece una coordinación y que el máximo órgano rector es el Ministerio de Finanzas, ahí no se está respetando la autonomía. O sea que no son los estados y municipios los que van a determinar la política tributaria en su área de jurisdicción. La política tributaria, vamos a decir, la forma en que se administra la actividad financiera autonómica de los estados y municipios se ve fuertemente cercenada, fuertemente bajo un mecanismo de interdicción normativa por parte del Estado. Se establece un sistema de coordinación que lo integra un ministro del Poder Popular para la Finanza y la Economía, unos estados y unos diputados, alcaldes, y garantiza que van a estar representados ahí los gobernadores de oposición y los estados de oposición, en primer lugar. En segundo lugar, cuando se nombra como autoridad única al Ministerio de Finanzas, y es el Ministerio de Finanzas que establece las alícuotas, es el Ministerio de Finanzas que establece las tablas de valoración catastral, las tablas de valoración para la imposición a los emprendimientos municipales, establece el arancel, el clasificador de actividades únicas de los municipios. Se está violando la autonomía municipal. Quien se formó, como les habla en un municipio, defiende la autonomía municipal, cree en la autonomía municipal. Lo que sí siempre hemos propugnado es limitar la autonomía municipal, coordinarla. Y entonces, cuando uno habla de armonización, por ejemplo, me pueda permitir darles algunos ejemplos. Como el Estado dice, no, mire, yo tengo que intervenir porque es que yo soy aquí el único que hace las cosas bien. La producción práctica. El Poder Nacional, yo soy el único que las hago bien. Yo no tengo problemas de tributación. Sí lo tiene grave, porque tiene un impuesto de gran patrimonio que grava bajo el subterfugio de gran contribuyentes a todo el mundo. Que no toma en cuenta que hay plantas que están inactivas y que en definitiva no pueden estar sometidas a imposición. Pero eso no se
se organiza con el impuesto inmobiliario urbano, que es una parte que corresponde a los municipios. Claro. Tenemos un impuesto a las grandes transacciones financieras, que es un impuesto perverso que genera inflación, que está generando un problema de evasión, porque ante la situación de que el 3% se causa en cada eslabón de la cadena, cuando llega el consumidor final, muchas de las empresas, pequeñas empresas, prefieren estar en el oscurantismo o en la penumbra de la evasión fiscal, porque no existe coordinación, por ejemplo, de ese impuesto para poderlo deducir cuando uno lo soporta del impuesto sobre la renta y la determinación de su enriquecimiento neto anual. Y además fortalece el mercado negro, el mercado negro también, porque muchos consumidores que solían hacer sus compras con divisas prefieren vender las divisas en el mercado negro y utilizar bolívares para evadir ese impuesto a las grandes transacciones financieras, pues. Entre una de las vías que se logra para eso. Exacto. Entonces, por otra parte, le hablamos de impuestos. Te voy a dar una coincidencia de impuestos. Impuestos a las actividades económicas especiales, que era lo que se conocía antes de impuesto a patente, industria y comercio. El impuesto al valor agregado y el impuesto a las telecomunicaciones, o el impuesto de licores o el impuesto de cigarrillos. Son 3 impuestos que se graban, tienen los mismos hechos constitutivos. Los pagan las empresas productoras, se genera por la producción y venta, y adicionalmente tiene la base de imposición el precio corriente de mercado. Entonces usted ve ahí que no hay coordinación de ningún tipo. Cuando vemos las contribuciones parafiscales cada día mayores, yo le voy a dar un ejemplo. Yo estoy de acuerdo y he discutido mucho con personas hasta de ubicación ideológica o de concepción del Estado coincidente, incluso que coincido con algunos casos de posiciones sobre este particular con gente del oficialismo, la Ley de Ciencia y Tecnología. Es un sistema extraordinario de financiamiento. Eso se contempló en el primer gobierno del presidente Pérez, que fue una propuesta para la creación del CONICYT, que ahora se llama de otra manera. Ahí se establecía que se iba a pagar una contribución, que esa contribución se pagaba para poder lograr efectivamente el financiamiento de la tecnología, la innovación, y el empresario utilizaba el proyecto que necesitaba, un proyecto que puede beneficiar al Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos que ir en una sinceración de la administración tributaria previo al cambio del paradigma de que el contribuyente y el empresario es un sinvergüenza que genera guerra económica, a lo que han hecho en otros países, que es la factura electrónica. La factura electrónica es simplemente un mecanismo donde en forma concurrente el Estado con el particular y la validación con la participación y asistencia técnica de un tercero puede tener un conocimiento claro al momento de todo lo que es el movimiento y actividad económica de un contribuyente y establecer claramente qué es lo que debe y qué no se debe. Si yo utilizo la ciencia y la tecnología y la construcción prevista para yo montar mi proyecto y fortalecer mis procedimientos internos, eso favorece al Estado porque estoy generando una infraestructura que él necesitaría para hacer efectivo ese sistema. Y entonces, eso no existe ya con estas cajas registradoras especiales que están conectadas directamente con, no sé si es con el CENIAT, no sé con quiénes que están conectadas. Bueno, eso es tecnología del siglo pasado. Eso se justificaba cuando no, te lo digo con la mayor seriedad y responsabilidad, profe, porque el hecho de que efectivamente que se estableciera el IVA en su oportunidad requería de las máquinas fiscales. Entonces, eso de las máquinas fiscales no ha sido transparente, ha sido una gran opacidad, no ha habido respuesta. ¿Y cómo vamos a tener máquinas fiscales si no tenemos electricidad? ¿Cómo vamos a tener máquinas fiscales si no tenemos conectividad importante, no tenemos unas buenas tecnologías de información y comunicación? Fíjese usted que nosotros estamos haciendo el programa no por una vía distinta, sino por vía de WhatsApp. Porque simplemente la zona donde yo vivo se lograron los pares y simplemente tenemos más de 3 años sin servicio telefónico que dispone de la CanTV. Entonces, ¿cómo usted va a mantener un sistema inmediato de registro y computadoras, y máquinas que están
desactualizadas y que requieren una intervención. Alguien organizó la actividad económica, a alguien le interesa mantener un esquema que respondía a la necesidad hace 28 o 30 años atrás. Hoy en día la factura electrónica es el gran aporte de la tributación de Latinoamérica al mundo. Deberíamos ir para allá, pero entonces deberíamos utilizar ciencia y tecnología para que todo el mundo adecue su actividad y pueda generar una contratación de gente que pueda llegar a las universidades. Por ejemplo, un mecanismo de financiamiento, que yo contrate a la Universidad Simón Bolívar como empresario, contrate a la Universidad Central de Venezuela para que me monte todo este sistema, que me monte sistema de control, que me monte mejoramiento de servicio eléctrico con paneles solares, por ejemplo. Y eso genera ingresos para las universidades. Ajá. Entonces el problema es sentarse a discutir, a coordinar cómo se va a hacer la mejor forma de definir, crear y cobrar los impuestos. Ya casi. Dígame. Rápidamente para terminar. Esta es una ley que complementa una ley que llevó adelante Darío Vivas en su oportunidad, donde participó en forma concurrente la oposición de aquella época y se sacó una excelente ley que le puso empeño justamente Darío Vivas y que fue la ley de Poder Público Municipal. Esa ley, bastante normas de armonización, pero tenía que poner un complemento a las barbaridades que se cometieron a raíz de la sentencia de agosto y de julio y agosto del año 2020, donde bajo el pretexto de armonización y coordinación todos los municipios cobraron impuestos en forma indebida, aumentaron sus arcas con la sustitución de la ineficiencia por nuevas alícuotas impositivas, crearon problemas de solapamiento, torpedean los municipios, están torpedeando la política del Poder Nacional en cuanto a todo lo que es la actividad petrolera. Entonces, si no se armoniza y coordina en esos momentos importantes, si no se distingue entre armonización y coordinación y no se respeta la autonomía, tenemos una ley absolutamente deficiente y se habrá perdido una gran oportunidad histórica de ponerle un sistema tributario que permita las políticas nacionales, que establezca mayor productividad, mayor generador de empresas, mayor emprendimiento y sobre todo la productividad sin elemento costoso que representa el impuesto. Por eso es que los productos de la economía de Nutella o la economía de Bodegón es mucho más barato que la economía real efectiva, que es la que genera valor agregado nacional y pleno empleo. Qué cosa. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Un placer a usted por la invitación y muchísimas gracias. Gracias. Era el doctor Leonardo Palacios, abogado tributario y profesor universitario. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero aún tenemos más para compartir con todos ustedes aquí y ahora.